De hoy es arrepentimiento. Es una palabra que no se ha explicado bien por ninguna persona que yo conozca. Es una palabra que Dios demanda al ser humano como requisito para poder creer en el Evangelio. La palabra arrepentimiento no ha sido muy bien explicada. Hay arrepentimiento para salvación, que es el arrepentimiento que tiene su palabra original en el griego metanoia. Y hay arrepentimiento de las malas acciones, de las malas obras, de los pecados, del cual voy a hablar hoy. El arrepentimiento de las malas obras, el arrepentimiento de los pecados, no es el tema que voy a referirme hoy. Sin embargo, voy a indicar que el arrepentimiento de los pecados lo tienen que hacer las personas que son de la Iglesia de Cristo. No es un requisito para la salvación. Hay que arrepentirse de los pecados, hay que pedir perdón a Dios por los pecados, pero cuando uno es salvo ya, cuando ya va al cielo, cuando tiene vida eterna. La demanda del Señor, en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio, es dada a las personas que no han sido salvas, y ese arrepentíos no tiene nada que ver en lo absoluto con el arrepentimiento de los pecados. Por eso tengo que hablar acerca del arrepentimiento bíblico para salvación. ¿Cuál es aquel arrepentimiento que Dios sí está demandando, que no es el arrepentimiento de los pecados, ese que sí el Señor está demandando como requisito para poder creer en el Evangelio? Porque si tú te fijas bien, cuando el Señor inició su ministerio aquí en la tierra, comenzó a demandar: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero primero es arrepentimiento. Esa palabra que usa el Señor es la palabra metanoia. Metanoia en castellano, que significa arrepentimiento. Por eso que cuando algunas personas dicen que Dios está demandando para la salvación, para que la persona pueda creer en el Evangelio, está demandando el arrepentimiento de los pecados, está totalmente equivocado. Es del todo inexacto. Ese arrepentimiento de los pecados, por supuesto que el ser humano lo tiene que hacer, pero cuando ya sea salvo, ahí Dios se lo toma en cuenta. Un ser humano que está en su condición de muerte espiritual, con su alma condenada a la muerte por haber pecado, no saca ningún fruto arrepintiéndose de sus pecados. No, así no es salvo el ser humano. Uno tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados, arrepentirse de sus pecados cuando ya es salvo. Antes de ser salvo, si el ser humano se arrepiente de sus pecados y pide perdón a Dios por sus pecados, se va al infierno. Dios no se lo toma en cuenta. Entonces, ¿cuál es aquel arrepentimiento que sí Dios está demandando al ser humano? Metamorfosis de los pensamientos. Mira, el ser humano nace en un camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Todo ser humano va al infierno. ¿No te quieres ver así? No te has arrepentido. No has conformado tu mente, no has cambiado tu manera de pensar respecto de cómo estás tú y cómo está toda la humanidad. Toda la humanidad que muere va marchando al infierno. Para irse al infierno, ¿qué es lo que hay que hacer? Absolutamente nada. Nada. La persona nace y cuando muere se va al infierno. Para irse al infierno no hay que hacer nada. Todo ser humano que nace tiene este rumbo. Cuando muere, este es el umbral de la muerte, ¿eh? Cuando muere, atraviesa el umbral de la muerte. Cuando los deudos van a dejar su cadáver al cementerio, su alma va a parar al infierno. Esta es la realidad que se cierne sobre todo ser humano. Y Dios está pidiendo al hombre que se reconozca en esta realidad, que se arrepienta. Metamorfosis de los pensamientos, que cambie su mente, que cambie su manera que tiene de pensar respecto de cómo él está ante Dios y cómo está toda la raza humana ante Dios. Metamorfosis de los pensamientos. Metanoia. Ese es el arrepentimiento que el Señor está demandando en Marcos 1:15. Y no solamente aquí, también en Lucas 13 del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13 del 1 al 5.
Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Metanoia, arrepentimiento, reconocimiento del estado gravísimo en que está el ser humano. Va marchando por este camino ancho y espacioso rumbo al infierno. Y es inexorable. No hay nada que le impida, nada que detenga al ser humano de este destino. No hay nada. El ser humano nace y va a este destino. Si no os queréis reconoceros así, si no os queréis veros así, este es tu destino, todos pereceréis igualmente. En Hechos 17, 30 y 31, el Señor, a través del apóstol Pablo, manda al hombre que se arrepienta. Es un mandamiento. No es una sugerencia. No es una indicación. Es un mandamiento. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es un mandamiento de Dios, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien su manera de pensar respecto de cómo están ellos ante Dios. En Romanos 2:5, esto es mucho más específico. Ahí ya uno puede entender mejor lo que es metanoia, arrepentimiento para salvación. En ninguna manera es el arrepentimiento de los pecados, no, eso no salva. ¿Cuál es el arrepentimiento? Metanoia. Acá, en Romanos 2:5, el apóstol Pablo dice, pero por tu dureza y por tu mente no arrepentida, ahí se habla del corazón, pero para que entendamos bien que no se está hablando del músculo cardíaco, se está hablando de la mente humana, en donde se toman las decisiones. La mente humana es allí donde se decide creer esta realidad o no creerla. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tu mente no modificada, no cambiada la mente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el juicio ante el gran trono blanco. De Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. El apóstol Juan dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, para los muertos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Eso es lo que está viendo el apóstol Juan cuando el Señor Jesucristo le revela el Apocalipsis. La revelación significa Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, para la tierra y el cielo. O sea, la tierra y el cielo desaparecieron. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros que serán abiertos en este juicio horrible y espantoso de condenación serán los libros donde están registrados todos los pecados que cometieron los seres humanos mientras vivieron en este mundo. Y resulta que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Aquí en este juicio no hay salvación. Este juicio será implacable contra los pecados que cometieron las almas. Cuando el cuerpo físico muera y sea enterrado en el cementerio, el alma irá a parar al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Aquí las almas serán condenadas a la muerte, al lago de fuego. Es la muerte segunda, según Apocalipsis 20, del 11 al 15. Aquí no hay salvación. Aquí no hay un Dios de misericordia y un Dios de gracia. Aquí hay un Dios airado contra el pecado del alma. Ya lo dijo Dios en Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, dijo Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y eso no es negociable. Resulta que toda alma humana ha pecado. Por tanto, toda alma humana está condenada a este juicio. Un juicio de muerte, de condenación. Aquí se van a dictaminar las sentencias a la muerte de las almas. Y las almas serán lanzadas al lago de fuego. ¿Tú sabes por qué las almas serán lanzadas al lago de fuego? Como dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, porque los seres humanos no querrán ser lanzados al lago de fuego. No querrán ir acá.
Esta es la muerte eterna del alma. El alma tiene existencia eterna. No todo acaba con la muerte física, la barrera de la muerte física. No. Cuando muere el ser humano físicamente, su alma trasciende la eternidad, va a parar a este lugar. Esta es la realidad que se cierne sobre todo ser humano. El Señor Jesucristo lo planteó de esta manera, en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, entrad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha que va rumbo al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida eterna, al cielo, al reino de los cielos, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Cuál es la realidad que tu mente debes adoptar? ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Que la mente humana conforme sus pensamientos a lo que está diciendo Dios en su palabra, la Biblia. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no queréis modificar vuestros pensamientos a lo que yo le estoy diciendo a ustedes, raza humana, y lo que le estoy diciendo a ustedes está escrito en mi palabra, la Biblia. Si no queréis conformar vuestra mente a lo que yo os estoy diciendo, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso es Lucas 13, del 1 al 5. Sabemos el contexto, ¿verdad? Ahí, el contexto de Lucas 13, del 1 al 5 es que unos judíos habían sido muertos por Pilato, y Pilato había mezclado la sangre de los sacrificios de ellos con la sangre de ellos. Obviamente, estos eran unos galileos que estaban sacrificando en el templo. Los discípulos le fueron a contar al Señor lo que les había hecho Pilato a esos galileos. El Señor Jesucristo le responde a sus discípulos: ¿pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron, les sucedieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no... Esta es la realidad. El ser humano nace y cuando muere se va al infierno. El ser humano no quiere conformar su mente a su realidad. Dios demanda al ser humano que se arrepienta, que se reconozca así. Metanoia, arrepentimiento, cambiar el pensamiento. Los seres humanos que nacen en este mundo tienen en su mente un montón de ideas totalmente distorsionadas a su realidad. A quien tú le preguntes, las personas van a decir: yo creo en un Diosito de puro amor. Las personas dicen: yo no creo ser objeto de algún tipo de condena de parte de un Dios que es puro amor. Por lo tanto, Dios sabrá lo que hace conmigo. Yo no soy tan malo, no le he hecho mal a nadie. Y resulta que no importa lo que el ser humano haga o deje de hacer. Este es su destino. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, a través de la Biblia, de que el ser humano es un ser de una raza humana caída en pecado, que pertenece a una raza humana, el ser humano, que es una raza caída en pecado, que en el ser humano existe una naturaleza pecaminosa que le va a hacer pecar hasta el día de su muerte física, porque esa naturaleza pecaminosa está arraigada en el cuerpo físico. Hay dos estados espirituales para el ser humano: el estado espiritual de muerte, que es propio de las personas que están caminando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Todo ser humano hemos estado así, todos. No hay ninguna excepción. Todo ser humano que nace, al pecar contra Dios, adquiere un estado de muerte espiritual, muere su espíritu. Por eso que el Señor le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento espiritual. El ser humano tiene que nacer espiritualmente de nuevo. Su espíritu tiene que volver a nacer. Todo ser humano está así, muerto espiritualmente. El ser humano tiene que reconocerse así. Cambio de mente. Es grave la situación que pesa sobre todo ser humano. Si no os queréis reconoceros muertos espiritualmente por haber pecado, todos pereceréis igualmente, porque Dios no es Dios de muertos. Aquí están los muertos espirituales. Dios es Dios de vivos. Mateo 22, 32. No puede irse al cielo una persona en su condición de muerte espiritual. Tiene que nacer de nuevo, tiene que cambiar su estado espiritual. Ese es un aspecto de lo que es
la metanoia, el cambio de mente. Eso es un aspecto. El otro aspecto es el aspecto moral. El ser humano es un ser pecador. No podrá jamás, mientras viva físicamente, dejar de pecar. No podrá. Las personas dicen, no, yo entré a mi religión y ya no peco más. Eso es no arrepentimiento. Dios está diciendo que el ser humano ha adquirido una naturaleza pecaminosa que la contrajo el primer hombre, Adán. Romanos 5:12. Por tanto, como entró en el mundo por un hombre, sabemos que fue por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos mueren. Tanto las personas salvadas mueren, como las personas perdidas, muertas espiritualmente, mueren también. Porque en el cuerpo físico estará arraigada la naturaleza pecaminosa que hará pecar tanto a personas perdidas, en su estado de muerte espiritual, corrompidas, y sus almas condenadas a la muerte, porque toda alma humana ha pecado. Ya hemos leído el dictamen de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El ser humano tiene que entender que porque ha pecado contra Dios, su alma está condenada a la muerte. A la muerte en el infierno, pero también a padecer en el infierno, porque ahí el alma no morirá todavía. El alma estará viva acá en el infierno, experimentándolo todo, sintiendo el ardor del infierno. Estará llena de terror, sabiendo que tiene que comparecer en un juicio de condenación. Aquí no hay salvación. Y aquí las almas serán condenadas. Aquí recibirán las condenas las almas. Hay distintas condenas. Hay distintas clases de pecado que han cometido las almas. Y todas serán lanzadas al lago de fuego. Todas. El ser humano tiene que cambiar su mente. El ser humano está condenada, su alma a la muerte. El ser humano tiene que entender que su alma está condenada ya a la muerte. No importa lo que haga. Ya está condenada el alma. El ser humano tiene que entender que su alma tiene que ser salva de la condena por haber pecado. Además de estar espiritualmente muerto por haber pecado, de tener una naturaleza pecaminosa que va a estar viva en el cuerpo hasta que el cuerpo muera, ya sea aquí o acá. Si el ser humano se arrepiente, eso es muy difícil que ocurra en un ser humano, ¿eh? El ser humano es capaz de arrepentirse de todos sus pecados, de pedirle perdón a Dios por sus pecados, pero no es capaz de arrepentirse metanoia, que es la demanda que está demandando el Señor iniciando su ministerio. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, comenzó a demandar el Señor en Marcos 1:15, iniciando su ministerio. Y el reino de Dios se ha acercado. Metanoia, arrepentíos. Creed en el Evangelio. Ahí están las dos demandas. Cuando el ser humano obedece a estas dos demandas, pasa de muerte a vida. Es salvo. Nace espiritualmente de nuevo. Aquí Dios le hace nacer su espíritu. Es sellado con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en el ser humano. Y ahora el ser humano tiene la mente de Cristo. Corintios 2:16. Por fin el ser humano aquí empieza a pensar tal como piensa Dios. Cambio de mente. Acá Dios demanda al ser humano que se arrepienta. Arrepentimiento, cambio en el pensar. Necesito ser salvo. El ser humano tiene que entender en su mente que necesita ser salvo de su estado de muerte espiritual, de su estado corrompido moralmente y de que su alma judicialmente está condenada a la muerte acá. Así tiene que reconocerse el ser humano. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento, arrepiéntete. Metanoia, reconócete como estás. Que no hay nada de lo que tú puedas hacer para que cambie esta situación tuya espiritual, moral y judicial. Nada. No sacas nada con, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios por tus pecados. No, eso tienes que hacerlo cuando tú ya seas salvo. Pero aquí, mientras no eres salvo, mientras tu alma todavía sigue judicialmente condenada a la muerte por haber pecado, tú tienes que cambiar tu manera de pensar respecto de cómo estás tú ante Dios. Estás espiritualmente muerto por haber pecado. Tu espíritu está muerto, no tienes contacto con Dios. Dios no tiene relación con los muertos espirituales. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Los vivos están acá. Las personas que entran por la puerta estrecha pasan de muerte a vida. Aquí están los vivos. Y los que están vivos, un día estuvieron muertos espiritualmente. Nadie nace acá. Todos nacemos aquí, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para estar acá, la persona si muere aquí se va al cielo. Aquí las personas tienen vida eterna, han sido salvas sus almas, Dios les ha hecho nacer su espíritu de nuevo, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y son hijos de Dios.
Lo que hagan acá no importa, van al cielo. ¿No quieres reconocer esto? No te has arrepentido. Sigues pensando conforme a tus propias maneras de pensar, tal vez engañado por la religión. Cristo en la cruz del Calvario abrió una puerta estrecha de salvación de este camino, para que el ser humano salga de este camino, entre por la puerta estrecha al camino que va a la vida. Las personas que mueren aquí van al cielo. Las personas que mueren acá van a este destino, al infierno, a esperar en tormentos el juicio de las almas por los pecados de las almas ante el gran trono blanco. Aquí no hay misericordia de Dios, aquí no hay gracia de Dios, aquí solamente hay ira contra el pecado cometido por las almas. Esta es la situación que compete a todo ser humano en este mundo. Por eso hago yo la diferencia, basado en el griego, cómo fue escrita la Biblia del Nuevo Testamento, entre el arrepentimiento de los pecados, que es algo que Dios no lo demanda al ser humano para que el ser humano sea salvo, sino que Dios lo que está demandando es el arrepentimiento metanoia, cambio de mente, que el ser humano reconozca en los tres estados en que está ante Dios y que son pertenecientes a toda persona que no ha sido salva. El primer estado, espiritualmente muerto. Dios no tiene ninguna relación con él, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. El ser humano tiene que nacer de nuevo espiritualmente, y eso lo hace Dios. Dios lo hace cuando la persona se reconoce así, espiritualmente muerta, se reconoce moralmente corrompida, y se reconoce judicialmente con su alma condenada a la muerte. Cuando se arrepiente, y además, porque el segundo mandato es que crean el Evangelio, y además el ser humano cree que ha sido salvo por lo que hizo Cristo por él en la cruz, la persona tiene vida eterna. Ahí entra por la puerta estrecha. El Evangelio, porque es la segunda demanda que pide el Señor, ¿cierto? La primera es arrepentidos, metanoia, cambio de los pensamientos, cambio radical en la manera en que el ser humano tiene que reconocerse, autopercibirse ante Dios en los aspectos espiritual, moral y judicial. Eso es metanoia. Eso es lo que está demandando Dios al hombre, que el hombre se reconozca espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente su alma condenada a la muerte. Si no os queréis reconoceros así, si no os arrepentís, metanoia, todos pereceréis igualmente. Hechos 17, 30 y 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar metanoia, que se arrepientan, que cambien su manera de autopercibirse a sí mismos ante Dios. Estáis espiritualmente muertos por haber pecado. Dios no tiene ninguna relación contigo, porque Dios no es Dios de muertos. Reconócete así. 2. Estás moralmente corrompido. Vas a pecar contra Dios hasta que tu cuerpo físico muera. Y eso significa que las personas salvadas, mientras vivan en este mundo, también van a seguir pecando, no queriendo hacerlo, pero lo van a hacer. ¿No quieres verte así? No te has arrepentido. Sigues pensando según tu propio deseo de tu mente. Sigues pensando conforme a tus propios deseos, a tus propias maneras de pensar. No te has arrepentido. Sí, porque cuando el ser humano se arrepiente y cree en el Evangelio, Dios lo salva, le hace entrar de muerte a vida, entra por la puerta estrecha. Pero la naturaleza pecaminosa está todavía viva en el cuerpo físico. Pedro, en su primera carta, escribiéndole a la iglesia, dice respecto del bautismo que salva al ser humano, el bautismo del Espíritu Santo, cuando el ser humano es bautizado por Dios para vida eterna. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quita las inmundicias de la carne. Significa que la persona salvada, que ha nacido de nuevo, su aspecto espiritual cambió. Aquí estaba muerta, su espíritu estaba muerto. Ahora Dios le hizo nacer su espíritu, ahora está viva espiritualmente. El aspecto espiritual cambió, Dios se lo hizo cambiar. El aspecto judicial, relativo al alma, el alma estaba condenada a ir a parar acá, al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco para el alma ser lanzada al lago de fuego, la muerte eterna del alma. Y es eterna porque el alma tiene existencia eterna, morirá eternamente el alma. Cuando el ser humano entra por la puerta estrecha cambian dos estados, el estado espiritual y el judicial, referido al espíritu y al alma. Son salvos, el espíritu y el alma.
Pero la naturaleza pecaminosa no es quitada, no quitando las inmundicias de la carne. Significa que el ser humano salvado, que ya tiene santidad, sin la cual nadie verá al Señor, tiene santidad porque Cristo mora en él, porque ha sido sellado con el Espíritu Santo, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que corresponde a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el bautismo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Ese es el bautismo. Ese es el bautismo que corresponde a esto y ahora nos salva, pero que no quita las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. Significa que el ser humano, por estar vivo todavía físicamente, y por lo tanto existir la naturaleza pecaminosa viva todavía, porque la naturaleza pecaminosa está arraigada en el cuerpo físico, significa que el ser humano salvado, nacido espiritualmente de nuevo, su alma liberada de toda condena, si muere va al cielo, el ser humano si muere aquí va al cielo, su naturaleza pecaminosa va a seguir existiendo en él. Es por eso 1 de Juan 1:9, por eso 1 de Juan 1:8, por eso 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2, por eso 1 de Juan capítulo 1 versículo 10. Vamos a pecar los seres humanos, no queriendo hacerlo, ¿eh? Esto es muy importante. Yo no estoy diciendo que ahora tú puedes pecar todo lo que quieras, no me malinterpretes. Estoy diciendo que no podremos del todo, no se puede. Si tú crees que sí, no te has arrepentido. No se puede porque el ser humano, mientras tenga vida física, en su cuerpo físico, ya sea aquí siendo salvo, o acá estando perdido, marchando al infierno, su naturaleza pecaminosa va a estar existiendo en él. Lo que sucede con esto es que hay una simiente que no peca, que es la que heredó Cristo al salvado. La simiente de Cristo vive en él. No puede pecar. La simiente de Cristo no peca. Es imposible que peque. Es santa, no peca. Pero es la parte de la simiente de Cristo la que está en el salvado. Pero también la parte de la herencia del primer Adán, la naturaleza pecaminosa que está arraigada en el cuerpo, también está en él. Los salvados tienen doble naturaleza. La pecaminosa, heredada por Adán, que está arraigada en el cuerpo físico, para pecar al salvado, y tiene la simiente de Cristo, la naturaleza santa que no peca, que no puede pecar. Entre estas dos naturalezas hay un combate a muerte, todo el tiempo del peregrinaje del salvado hasta cuando Cristo lo venga a buscar. Por decirlo así, en su éxodo al cielo. Todo el tiempo que le resta de su vida física, desde el momento que fue salvo la persona que integra ahora el cuerpo espiritual de Cristo, que es su iglesia, desde el momento que entró por la puerta estrecha y recibió la vida eterna, que nació espiritualmente de nuevo, que recibió el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino a morar en él, todo el peregrinaje hasta su muerte, o cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, lucha contra el pecado, porque tiene el salvado una naturaleza pecaminosa que le hará pecar. El llamado de Dios al salvado es a la santidad, entendiendo que en el salvado no mora el bien, mora el pecado, al igual que en el perdido. Lo que salva el Señor en la cruz del Calvario, cuando el ser humano pasa de muerte a vida por arrepentirse y creer en el Evangelio, es su cuerpo y su alma. El cuerpo físico, no. No, el cuerpo físico no es salvado. El cuerpo físico tiene que morir, o cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, el cuerpo físico será transformado radicalmente, convertido en un cuerpo de gloria. Porque dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, porque es necesario que esto corruptible, se está hablando del cuerpo físico del salvado, se vista de incorrupción. Arrepentimiento es un reconocimiento del que el ser humano es un pecador y va a morir pecando. Acá no queriendo serlo. Acá queriendo practicar el pecado. Aquí se practica el pecado, las personas ni saben que pecan, las personas pecan sin saberlo, hay personas que practican el pecado. Aquí están todos los inicuos, personas que van marchando a la perdición. Aquí están todos los injustos. En cambio acá, los que están caminando aquí son para Dios justos. Han sido justificados, declarados por Dios justos, por la fe que ellos tuvieron en Cristo Jesús. Depositaron fe, creyeron que Cristo los salvó en la cruz y les dio vida eterna. Evangelio
significa buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? ¿Sí? ¿Has creído? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Lo has creído? ¿Has creído que Cristo te dio vida eterna? ¿Que Cristo murió por tus pecados? ¿Por aquello que a ti te condenaba al infierno? ¿Que hacía morir tu espíritu? ¿Hacía morir tu espíritu, tu cuerpo y tu alma? ¿Que son tus pecados? ¿Que se pagan con la muerte del alma? ¿Has creído que Cristo los sacó de ti, los cargó en su cuerpo y Él los asumió y Él murió por tus pecados? ¿Lo has creído? Sí, eres salvo. ¿Has creído que Dios te dio vida eterna? Eres salvo. Más si tú crees que Dios te dio una salvación que depende de las obras, te vas al infierno. No has creído en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El Evangelio es el anuncio de 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Eso es Evangelio, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Ese es Evangelio, que Cristo nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados. ¿Qué era lo que nosotros nos condenaba al infierno? Nuestros pecados. ¿Qué es lo que se paga con la muerte? Nuestros pecados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Morir por nuestros pecados. Morir espiritualmente, físicamente y nuestras almas, acá, por nuestros pecados. Eso hace morir nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma. Nuestros pecados. ¿Más qué es lo que hizo Cristo? Murió por nuestros pecados. Eso significa que judicialmente, porque todo es judicial, todo esto es un aspecto judicial. En la cruz del Calvario hubo un juicio. Alguien murió por tus pecados. Fue Cristo. Judicialmente significa que tú ya no morirás en tus pecados. Ya no irás al infierno. Porque Cristo murió por tus pecados. Te ha dejado exento de toda condena. Nadie paga dos veces en justicia. Nadie paga dos veces por un delito. Por un mismo delito. Nadie paga dos veces por un mismo delito. En la cruz del Calvario, Cristo cargó todos tus delitos. Todos tus pecados. Un pecado es un delito que se castiga con la muerte del alma, del espíritu y del cuerpo también. Mas lo que hizo Cristo fue cargarlos en su cuerpo, los asumió todos, te dejó judicialmente sin pecado. Tú seguirás pecando acá o acá, seguirás pecando en la práctica, pero judicialmente, en el aspecto judicial, ante un juicio que tiene que darse acá, o tiene que darse aquí en el cielo, el tribunal de Cristo o el juicio ante el gran trono blanco, judicialmente, tus pecados ya no existen más, porque hay alguien que los asumió en su cuerpo y Él murió por tus pecados. Tus pecados no existen más judicialmente. Seguirás pecando aquí o acá no queriendo hacerlo, porque la iglesia no quiere pecar. Cada salvado guarda santidad, vive una vida en obediencia a los mandamientos de Dios, se aparta del pecado, vive en santidad, pero 100% no lo podrá lograr. Se ha arrepentido, ha reconocido que en su cuerpo mora el mal, mora el pecado, que en el cuerpo físico, tanto del salvado como del perdido, mora una naturaleza pecaminosa que le va a impedir del todo al ser humano dejar de pecar. Ya vamos a hablar del apóstol Pablo que está acá. Acá está el apóstol Pablo. Está el apóstol Juan, está la iglesia acá, en el camino que va a la salvación. Por supuesto que el apóstol Pablo ya está en los cielos, pero estoy hablando de la posición espiritual. Las personas que están caminando acá representan a las personas salvadas. El arrepentimiento es un reconocimiento de que el ser humano está en tres estados. Espiritualmente, muerto por haber pecado, con necesidad extrema de que Dios le haga nacer de nuevo espiritualmente. Porque así como está muerto espiritual, va marchando al infierno, porque Dios no es Dios de muertos espirituales. Dios es Dios de vivos. Aquí el ser humano cambia su estado espiritual. Cuando entra por la puerta estrecha, pasa de muerte a vida. El Señor Jesucristo, hablando en primera persona, en Juan 5:24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Las personas que están acá tienen vida. Las personas que están acá están muertas, espiritualmente. Porque las personas que están acá, querido amigo, salen todos los días a comprar, van a hacer deportes, van al colegio a trabajar, conversan con todas las personas, son normales, comunes y corrientes, pero espiritualmente están muertas. El ser humano tiene que leer la Biblia para que su mente sea transformada a la Biblia y entienda en su grave situación espiritual en la que está.
Ahora hablemos del asunto moral. El asunto moral es lo más rechazado por el ser humano. Ha sido heredero de una naturaleza que está arraigada en su cuerpo físico, que la contrajo Adán. Y por Adán ha sido heredada toda la raza humana. Esa naturaleza es pecaminosa. Esa naturaleza le hace pecar al alma humana. Cuando el ser humano se reconoce así, moralmente corrompido, un pecador que va a pecar contra Dios, incluso siendo salvo va a pecar contra Dios hasta que se muera, se ha arrepentido en relación a su naturaleza pecaminosa. Hablemos de la naturaleza pecaminosa. Dice el apóstol Pedro que no es quitada las inmundicias de la carne cuando el ser humano es salvo. 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, cuando la persona por oír el Evangelio y creerlo, es sellado con el Espíritu Santo, ese es el bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice el apóstol Pedro. 1 Pedro 3:21. No quitando las inmundicias de la carne. La iglesia de Cristo, que es santa, no tiene mancha, es justa. Cada persona que pertenece a la iglesia de Cristo es santa, es justo, porque ya pertenece al cuerpo espiritual de Cristo y es hecho hijo de Dios. Tiene toda la herencia en los cielos. Ya Dios lo salvó, tiene vida eterna, no importa lo que haga. La gente religiosa que no ha sido salva dice, no, porque si peca pierde la salvación. No, no, tú si pecas te vas al infierno. Si tú pecas te vas al infierno. Si tú estás guardando santidad, perseverando, pero no has entrado por la puerta estrecha, no te has arrepentido, no te has reconocido como Dios te pide que estés, que te reconozcas, perdón. No te has reconocido como estás. Y como Dios te pide que te reconozcas como estás, no te has arrepentido y no has creído que Cristo da vida eterna cuando Él muere por tus pecados, te vas al infierno. No importa que vivas una vida en santidad, que dejes de pecar, que estés perseverando. El Señor Jesucristo, hablando de la gente religiosa que no se arrepiente y no cree en el Evangelio, en Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿A quién se está refiriendo el Señor? A la gente religiosa, que no se arrepiente para salvación. Se arrepiente de sus pecados nada más, pero no arrepentimiento o metanoia. Y no cree en el Evangelio. No cree. No ha creído que Cristo le ha dado vida eterna. No, dice que la salvación se pierde, que la salvación es por lo que Cristo hizo, más lo que hacer, guardar santidad, perseverar. No se han arrepentido y no han creído en el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo nos dio vida eterna cuando Él murió por nuestros pecados. Ya nuestros pecados no existen más. Cristo los expió todos. Cuando tú crees esto, eres salvo. Y cuando tú aquí pecas contra Dios, no pierdes la salvación porque Dios te ha dado vida eterna. No, si se pierde la salvación. Están acá las personas que dicen eso. No han entrado, no han sido salvas. No han nacido de nuevo espiritualmente. Siguen acá, muertos espiritualmente. Ellos dicen que son cristianos, son pentecostales, católicos, son bautistas, presbiterianos, un montón de religiones. Centros bíblicos, Alianza Cristiana y Misionera, Bautista Reformista, un montón de religiones cristianas evangélicas. Y también católicos. Pero realmente no se han arrepentido. No se han reconocido como están en los tres estados. Ellos nunca se han visto así. Y además no han creído en el evangelio genuino de salvación. No entienden el evangelio. Creen que el evangelio es un evangelio distorsionado, diferente. En ese evangelio creen. El verdadero evangelio, el puro, el verdadero, el único, es la buena noticia de que Cristo nos dio vida eterna. Y no una salvación que se pierde por pecar. Vida eterna. La persona que entra por la puerta estrecha tiene vida eterna. Significa que tiene inmortalidad referente al pecado. Ya el pecado no lo hace morir. Ni a su espíritu, ni a su alma. Por supuesto que el cuerpo físico va a morir, como los muertos espirituales y los condenados a sus almas al infierno. Pero acá los que han sido salvos espiritualmente y con sus almas liberadas de toda condena, salvas, si mueren, van al cielo. A todo evento. La gente dice, no, tú eres un hereje, Ulises. No, porque si tú pecas contra Dios, pierdes la salvación. No, eso lo estás diciendo tú que no has sido salvo. Tú estás acá todavía. Cuando el Señor en Lucas 13:24 habla de las personas que estarán procurando entrar y no podrán, el Señor habla de personas que no han entrado. Por eso están procurando entrar, porque no han entrado. No han entrado a la salvación. ¿Por qué esas personas estarán procurando entrar? Porque no habrán entrado. Simple la respuesta. Esforzados en la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que estarán procurando entrar?
Los que no habrán entrado. ¿Por qué estarán procurando entrar? Porque no habrán entrado. No han entrado. No han entrado. Por eso están procurando entrar, porque no han entrado. ¿Y por qué no han entrado? Porque no se han arrepentido. No se han reconocido espiritualmente muertos, moralmente corrompidos y sus almas condenadas al infierno, a la muerte en el juicio y ahí al lago de fuego. No se han visto así nunca en su vida. Y además le han predicado un evangelio distorsionado. No han entendido el verdadero evangelio. No lo han creído el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Cristo te salvó de toda condena y te dio vida eterna. No, yo tengo que guardar santidad. No. Por eso están procurando. No han entrado. ¿Qué es lo que significa procurar? Yo procuro. Yo guardo santidad. Yo lo hago. Yo quiero pagarle a Dios. Yo lo hago. Sin santidad nadie verá al Señor, dicen los pentecostales. Sí, en el libro de Hebreos, cuando se dice sin santidad nadie verá al Señor, se está hablando de la santidad de Cristo. Nosotros los que hemos sido salvos tenemos a Cristo morando en nosotros. Ya no vivimos nosotros en lo judicial. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo, que es la santidad, porque todos nosotros somos pecadores, nosotros no somos santos, Cristo es santo, nosotros no. Cristo que es el santo, Cristo que es la santidad. Si vive en mí, entonces yo ya tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros tenemos santidad, los perdidos no. Los que entramos de muerte a vida, tenemos santidad. Dice Gálatas 2:20, cuando el apóstol Pablo le está en Gálatas, la iglesia que se reunía en Galacia, en el capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice unas palabras que toda la iglesia las hacemos nuestras. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, las inmundicias de la carne, el cuerpo de pecado, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Y esto es muy importante, tremendamente importante, lo que decimos en la iglesia. No desecho la gracia de Dios. Claro, la iglesia decimos las mismas palabras que está diciendo el apóstol Pablo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuere la justicia, por demás murió Cristo. ¿Qué significa que nosotros no desechamos la gracia de Dios? Dice la palabra de Dios, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que significa ser salvo por gracia? Sin mérito, sin estar procurando. No, hay que guardar santidad, hay que dejar el pecado. No, eso no salva. Sí, salva. No has cambiado tu mente, amigo, no te has arrepentido, sigues pensando en tu tosuda manera de pensar. No, hay que guardar santidad, hay que perseverar. Sin santidad nadie verá al Señor. Entiende, amigo, la santidad es la de Cristo, no la tuya. Y esa santidad de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor, se obtiene cuando tú eres salvo. Antes no. No, yo tengo que estar perseverando. Dice ahí, mi pastor pentecostal me dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Querido amigo, en Mateo 24:13, Cristo le está diciendo a los judíos que van a atravesar la gran tribulación, que en ese tiempo, el que persevere hasta el fin, no dejándose marcar por el número de la bestia, ni adorar su imagen, ese será salvo. Tiene que morir por Cristo en la gran tribulación. Pero aquí estamos en la gracia. Estamos en el periodo de la gracia. Aquí la salvación es gratuita. Gratuita. Sin que tú hagas nada. Solo arrepintiéndote, conformando tu mente a tu realidad espiritual, moral y judicial, reconociéndote así y creyendo que Cristo te dio vida eterna en la cruz del Calvario cuando Él murió por tus pecados. Creyéndolo. Tú no lo has creído porque tú dices que además hay que guardar santidad, dejar de pecar, y si pecas pierdes la salvación. No has sido salvo, amigo. No has creído en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo nos salvó. ¿Lo has creído? No, sí, lo creo, pero yo si peco pierdo la salvación. Entonces tú no has sido salvo. No has creído que Cristo te salvó. No has creído que Cristo te dio vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y no una salvación que se pierde por pecar, no. Nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tienes a Cristo morando en ti?
Aquí la iglesia tiene a Cristo morando adentro. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos a Cristo. Si Cristo vive en mí, yo no puedo morir aunque peque. Si yo peco, tengo que confesar el pecado. Mandamiento apostólico a la iglesia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, de lo que aquellos que ya tenemos santidad sin la cual nadie verá al Señor, de los que ya hemos nacido de nuevo, de los que ya nuestras almas han sido salvas, de los que ya tenemos al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de la promesa, hemos sido sellados para salvación en nosotros. Tenemos santidad. Tenemos santidad. Tenemos a Cristo morando en nosotros. Somos santos, somos justificados, somos hijos de Dios, somos salvos, tenemos vida eterna. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, la salvación no se pierde por pecar, querido amigo pentecostal, religioso, gente que va marchando rumbo a la condenación. No, la salvación no se pierde por pecar. Cuando el salvado peca, confiesa el pecado. Si la persona salvada es rebelde contra su Salvador, contra su Padre, y empieza a darse licencias para pecar, entonces Dios Padre castiga a su hijo y le envía una enfermedad, un despido del trabajo, queda sin trabajo, le envía un accidente, porque Dios, a quien recibe por hijo, azota. Dios azota, disciplina, a quien recibe. Hebreos capítulo 12. Te aliento, mi querido amigo que estás viendo este video, que tomes el libro de Hebreos capítulo 12 y ahí entiendas la relación entre un padre y un hijo. Nosotros los salvados somos hijos de Dios. Nuestro Dios es nuestro Padre. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 leemos: hijitos, dice el apóstol Juan a los salvados, a la iglesia, a los que ya tenemos santidad sin la cual nadie verá al Señor. A los que ya tenemos santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ya somos santos, ya somos justificados por la sangre de Cristo. A nosotros el apóstol Juan nos escribe: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Y por qué el apóstol Juan le está escribiendo a los santos que no pequen? Porque los santos, como tienen su naturaleza pecaminosa arraigada en su cuerpo todavía están viviendo en este mundo, en su cuerpo físico, que les hará pecar esa naturaleza pecaminosa que está en el cuerpo físico. Por eso, porque ellos van a pecar todavía. No queriendo hacerlo, porque aquí las personas a mí me injurian, me calumnian diciendo: Ulises es el que dice que ahora como uno se arrepiente y cree en el Evangelio, puede pecar todo lo que quiera. Estás equivocado, amigo, no me injuries. Nosotros tenemos que guardar santidad, dejar el pecado, vivir una vida santa para Dios. Ese es el mandamiento. Lo que pasa es que del todo no lo podremos lograr, porque nosotros sigue viviendo la naturaleza pecaminosa. Yo te había citado al apóstol Pablo. El fondo tú no lo tienes, yo tampoco. Ya te voy a hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo acá está diciendo: en mí no mora el bien, el pecado mora en mí. En la primera carta de Juan, el apóstol Juan nos escribe: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en los cielos, a Jesucristo el justo. O sea, si pecamos nosotros, tenemos un abogado. 1 Juan 1:9 dice: confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el salvado peca, no pierde la salvación. Confiesa el pecado y es limpiado de toda maldad. ¿Entendiste? Además, dice el apóstol Juan: y Él es la propiciación por nuestros pecados, los de la iglesia, los de todos aquellos que ya tenemos santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque tenemos a Cristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, los de aquellos que ya tenemos santidad sin la cual nadie verá al Señor, los que ya tenemos vida eterna, los que ya no somos hijos de Dios, los que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida. Ya tenemos vida eterna, no solamente por los nuestros, sino por el mundo. Cristo es la propiciación de sus hijos santos, pero también por los que son inicuos, injustos y perdidos. ¿Entiende la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que son los injustos? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa todavía.
el apóstol Pablo en Romanos 7 nos habla de esta naturaleza pecaminosa. Mira el perfil del apóstol Pablo, para que entiendas de una vez por todas que el cristiano salvado sí va a pecar contra Dios, no queriendo hacerlo. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, pero antes de decir lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, veamos el perfil del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, criado a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley, fariseo, hebreo de hebreos, no es cualquier persona. Para ser farisea tenía que aprenderse los 5 libros de la Biblia al revés y al derecho de memoria. El Pentateuco, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, de memoria. Ese era el apóstol Pablo. Además, criado desde pequeñito a los pies del gran Gamaliel. Una persona que guardó santidad toda su vida, celosa del cumplimiento de las obras de la ley. No hay nadie como el apóstol Pablo. Tú eres una rata comparado, yo también. Somos una rata, perdón por un chiste, no quiero ofender a nadie. Somos personas poca cosa comparados con el gran apóstol Pablo. El apóstol Pablo, toda su vida guardando la ley de Dios y haciéndola cumplir. En cuanto a la ley, dice el apóstol Pablo, en cuanto a la justicia, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo, siendo un fariseo celoso de la ley, guardando toda la santidad del mundo, cumpliendo la santidad de Dios, guardando la ley, ¿por qué el apóstol Pablo perseguía a la iglesia? Porque la iglesia predicaba que la salvación es sin obras, gratuita, que Cristo la logró en la cruz. Salvo, si no tenemos que guardar santidad ni dejar de pecar, Cristo nos salvó gratuitamente, sin obras. Y eso encendía la ira de todos los fariseos, de todos los celosos del cumplimiento de las obras de la ley. Este es el perfil del apóstol Pablo. Además, el apóstol Pablo, lleno de Biblia en su mente, lleno de fariseos, hebreo de hebreos, criados a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia. Un hombre a los pies del apóstol Pablo, un hombre como el apóstol Pablo recibió a sus pies las ropas de todos aquellos que mataron a Esteban. ¿Te acuerdas tú de la muerte de Esteban? A Esteban lo apedrearon todos aquellos que dependen del cumplimiento de las obras de la ley, los celosos, guardadores de la ley. Sin santidad nadie verá al Señor, decían los fariseos. Los fariseos que cumplen las obras de la ley, que están dependiendo para irse al cielo del cumplimiento de las obras de la ley, los fariseos, no acá. Acá están los fariseos, están todos, se van al infierno. Porque la salvación nunca es por el cumplimiento de obras, sino por creer que Cristo nos salvó en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados, por creer en el Evangelio. El apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia. Toda su vida desde pequeño guardó santidad. Toda su vida guardó la ley. Defendía la ley, cumplía la ley, porque él estaba dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley para ser salvo. Sin embargo, camino a Damasco, este fariseo Saulo de Tarso se convierte a Cristo. Cristo se le aparece, cae a la tierra el apóstol Saulo, el Saulo de Tarso, perdón, todavía no era apóstol, y él ve a Cristo y queda ciego, y Cristo le dice: Saulo, Saulo, persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo de Tarso? A la iglesia. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Cada persona que pertenece a la iglesia ya es parte de su cuerpo. Tiene vida eterna, es salvo, ha nacido de nuevo, es sellado con el Espíritu Santo, ha entrado por la puerta estrecha, es hijo de Dios. Son muchas las cosas que son parte, son inherentes a una persona que pertenece al cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Saulo de Tarso se convierte a Cristo. Dios lo hace nacer de nuevo espiritualmente. Ahora Saulo de Tarso se convierte en Pablo. Dios le pone Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno de Biblia en su mente, instrumento de Dios escogido del vientre de su madre para enseñarle a la iglesia, apóstol de la iglesia de Cristo, a la iglesia de los gentiles. Y aquí en Romanos 7, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios, un fariseo escogido por Dios para predicar el evangelio a la iglesia de los gentiles, él dice: el pecado mora en mí. ¿Cómo? ¿Perdón? En mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Esto es arrepentimiento. Metanoia.
Por eso que tenemos la mente de Cristo los salvados. 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Qué preciosas palabras. Todas las personas que tenemos la mente de Cristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo, que hemos entrado por la puerta estrecha, que tenemos vida eterna, que somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo y nos reconocemos inmundos y perversos pecadores. Las personas perdidas no. A las personas perdidas, injustas, inicuas, les cuesta un mundo reconocerse así. En cambio, nosotros los salvados sí nos reconocemos así. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pon atención a estas palabras. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo de sí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Imagínate que un juez en un juicio le escuche a Pablo decir estas palabras. Lo manda a la cárcel de inmediato. Si una persona que está participando en un juicio y el juez le escucha decirle las siguientes palabras: no quiero hacer el mal, pero el mal hago. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El mal que no quiero, eso hago. Ah, este hombre hay que mandarlo a la cárcel, es peligroso, eso es peligroso para la sociedad. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Eso es arrepentimiento. Eso es metanoia. Eso tienes que decirlo tú acá. En ti mora el pecado mora en ti. Eso lo está diciendo una persona que ya es santo, que ya tiene vida eterna. Su alma ha quedado salva de toda condena. Su espíritu ha nacido de nuevo. Apóstol Pablo. No cualquier persona, el apóstol Pablo. De ahí para abajo. Él es la vara de medida. El apóstol Pablo. Él está diciendo, el pecado mora en mí. En mí, esto es en mi carne, haciendo apuntar al cuerpo físico, mora el mal. El apóstol Pablo dice, porque según el hombre interior, esto lo tenemos solamente en la iglesia, la gente perdida, injusta, la que va al infierno, no tiene el hombre interior. Nosotros sí. Cristo nos ha hecho un hombre interior a los salvados. El hombre interior es propio de los que ya hemos sido salvos y tenemos vida eterna, los que si morimos vamos al cielo. El apóstol Pablo está diciendo que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, me deleito en el conocimiento de la Biblia, su palabra. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Wow! Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Te fijas que el cuerpo físico, que sigue vivo antes de la muerte física, ¿verdad? Sigue vivo en cada persona que ya es parte de la iglesia de Cristo. Cada persona que ya ha sido salva sigue viviendo en este mundo con su cuerpo vivo, obviamente, y en ese cuerpo está todavía la naturaleza pecaminosa. Esto conectémonos con lo que dice Pedro, 1 Pedro 3:21, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, nos da vida eterna, salvación. No quitando las inmundicias de la carne, 1 Pedro 3:21. Entonces, esto es lo que el apóstol Pedro le está escribiendo a la iglesia, a la iglesia, a los santos. 1 Pedro 3:21. El apóstol Pablo, conectándose con esto que está diciendo Pedro, 1 Pedro 3:21, dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Jesucristo. Claro, Él nos salvó. Él tiene prometido, Cristo, resucitar los cuerpos nuestros o transformarlos en un cuerpo incorruptible de gloria. Gracias doy a Jesucristo. Así que yo con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, con el cuerpo físico, a la ley del pecado. Dice el apóstol Pablo, el mal que no quiero, eso hago. Eso es arrepentimiento.
Eso es lo que está pidiendo Dios al ser humano que está muerto espiritualmente, moralmente corrompido y su alma judicialmente condenada a la muerte. Eso es arrepentimiento en el aspecto moral. En el aspecto espiritual, el ser humano tiene que verse muerto, que Dios no tiene comunión con él, porque Dios no es Dios de muertos. El alma está condenada a la muerte. Son tres aspectos propios del arrepentimiento. El arrepentimiento que está demandando Dios, que está demandando el Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. El arrepentimiento que está demandando el Señor es que el ser humano se reconozca en sus tres estados: espiritualmente muerto, moralmente corrompido, judicialmente su alma condenada acá, al infierno, esperar en tormentos el juicio y ser el alma muerta, lanzada al lago de fuego. Eso es arrepentimiento. Cambio de mente. Cambio radical en la manera en que el ser humano tiene que autopercibirse a sí mismo ante Dios. El ser humano está así, esa es su realidad. Está espiritualmente muerto, moralmente corrompido y su alma condenada al lago de fuego. Así está el ser humano y no hay nada que pueda hacer el ser humano para cambiar sus tres estados en que está. Eso es arrepentimiento, un reconocimiento de que no hay nada de lo que yo pueda hacer. Estoy condenado, espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente mi alma condenada a la muerte. Así me tengo que ver. Y ahora yo tengo que salvación de toda esta situación que Cristo consumó en la cruz. Es una obra consumada, una obra de salvación. Cristo consumó una obra de salvación totalmente. Cristo dijo antes de morir y entregar su espíritu: consumado es, está listo. Para ti está disponible, no tienes que hacer nada, ni agregarle nada, ni quitarle nada, está completa. Ha sido consumada. Para que tú seas salvo tienes que creerla, nada más. Mira lo que dice el Señor en Juan 5:24. De cierto os digo, a vosotros que estáis condenados, muertos espiritualmente, corrompidos moralmente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde están las obras acá? ¿Dónde está tu perseverancia, tu santidad, que tú estás guardando santidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, el que oye y cree, tiene. Una vez más, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y mi santidad, y si yo dejo de pecar, y si peco, y si yo peco aquí, y si peco acá, y si dejo de pecar, no, nada de eso. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cristo nos está diciendo va a tener después de que guarde santidad, después de un proceso, tiene, forma automática. Es un paso de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo, hablando el Señor en primera persona, y el Señor está diciendo, de cierto, doble afirmación. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No es un proceso, tiene. En el mismo segundo que oye y cree, tiene. Y además agrega el Señor, y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Es un microsegundo. En el mismo microsegundo que la persona se arrepiente, se reconoce la grave situación en la que está y cree que Cristo le salvó en la cruz, tiene vida eterna. Ojo, Cristo no está ofreciendo una salvación que se pierde por pecar. Está ofreciendo vida eterna. Está aseverando que tiene vida eterna. ¿Sabe lo que es vida eterna? Inmortalidad. Ya tu espíritu alma no mueren nunca más. Y si peco, confiesas el pecado. Cuando seas salvo, cuando entres por la puerta estrecha, cuando pases de muerte a vida, cuando Cristo te salvó. Si pecas acá siendo salvo, confiesas el pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se lo está diciendo a la iglesia, no a los perdidos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, de aquellos que ya tenemos santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De los que ya somos hijos de Dios. De los
los que ya tenemos vida eterna. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Se está incluyendo el apóstol Juan. Se está incluyendo, se está haciendo parte. Y Él, dice el apóstol Juan, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros, los de Juan también, nuestros pecados. Siendo salvos, pecamos. No practicándolo, no queriendo hacerlo, pero caeremos en pecado. El apóstol Pablo está diciendo, el mal que no quiero, eso hago. Ponte a pensar, querido amigo, ponte a pensar lo que está diciendo el apóstol Pablo, un hombre santo, apartado del vientre de su madre para Cristo, para predicar el evangelio a los gentiles, a la iglesia de Cristo, a la iglesia gentil, instrumento escogido, fariseo de fariseos, en cuanto a la justicia, perseguidor de la iglesia, celoso de la ley. Él está diciendo, el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No son quitadas las inmundicias de la carne. Por pecar no se pierde la salvación, querido amigo pentecostal, religioso. Sí, porque los pentecostales dicen mucho eso. Si tú pecas, pierdes la salvación. No, tú estás acá, querido amigo. Tú no sabes lo que es ser salvo. No has experimentado la salvación. No has entrado en el reposo. Hebreos capítulo 4. Te sugiero que leas Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. No parezca que alguno no haya alcanzado el reposo de Dios. A ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe, creer en los que lo oyeron. Pero nosotros hemos entrado en su reposo, porque nosotros hemos creído. Lee tú Hebreos capítulo 4. Las personas que están procurando entrar, que son propios de la gente religiosa, ellos no entran ni dejan entrar, hacen un cuello de botella. El mundo perdido, inicuo, injusto, todos los inicuos, los perversos que van rumbo al infierno, no logran ver bien el Evangelio, porque los que están procurando entrar les impiden. No entran ellos ni dejan entrar. Ellos están procurando entrar porque no han entrado. No han creído que Cristo les salvó en la cruz. Ellos dicen, no, yo soy salvo, pero si peco pierdo la salvación. No han entrado al reposo. No han sido justificados, todavía siguen en la inmundicia de sus pensamientos, en su estado de muerte espiritual, con su alma condenada a la muerte. Así hay mucha gente que se dice ser salva y no lo es. En Mateo 7, el Señor Jesucristo en persona dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Por qué Dios, Cristo Jesús les llama hacedores de maldad? Porque ellos dicen que la salvación se pierde. Eso es una gran maldad. Predicar que la salvación se pierde por pecar es pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto en la cual Cristo fue santificado. Hebreos 10, versículos 26 al 30. ¿Qué es lo que es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Pecar por incredulidad. El pecado de incredulidad al Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Que Cristo nos dio vida eterna. Que la vida eterna está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida. El Señor Jesucristo no nos dio en la cruz del Calvario una salvación que se pierde por pecar. Nos dio vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo a ustedes. Juan 3:16. Otra vez está hablando el Señor en primera persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una salvación que se pierde por pecar. No. Mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que dice el Señor que nos da? Vida eterna. No una salvación que se pierde por pecar. Juan 3:16, vida eterna. Juan 5:24, vida eterna. Juan capítulo 10, y yo les doy a ustedes vida eterna y no perecerán jamás. No, si tú pecas pierdes la salvación. No, cambia tu mente, amigo, arrepiéntete. Cristo está diciendo, y no perecerán jamás. No, si uno peca pierde la salvación. No perecerán jamás. Te estás contradiciendo a Cristo. Te estás convirtiendo en un anticristo. Cristo está diciendo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, por eso nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. No, la salvación se pierde por pecar, y no perecerán jamás, y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás. Convierte tu mente a lo que dice Cristo, querido amigo. Arrepiéntete, experimenta la metanoia, cambia el pensamiento que tú tienes de la Biblia, cambia el pensamiento que tú tienes de lo que dice la Biblia, cambia el pensamiento que tú tienes de Dios, cambia el pensamiento de lo que tú tienes de ti mismo, cambia tu pensamiento, confórmalo a la Biblia, a la Escritura. Eso es arrepentimiento, un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe ante Dios en los aspectos espiritual, moral y judicial. Dios se arrepintió, los arrepentimientos de Dios. Dios se arrepintió, Génesis 6:6, y se arrepintió, metanoia, cambió su mente, cambió su forma de pensar. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón y decidió raer de la faz de la tierra a todo ser humano que había creado. Dios se arrepintió. Aquí en Números 23:19, por supuesto, aquí tú podrás decir, ¿y cómo dice acá? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, esta palabra que está escrita en Números 23:19 tiene relación con el arrepentimiento que Dios no hace respecto de las promesas de bendición que Él da a su pueblo de Israel, de la vida eterna que Él promete, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, ese tipo de arrepentimiento. Pero acá, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Acá en Éxodo 32:14, y yo te sugiero que tú leas Éxodo capítulo 32, versículos 10 al 14, aquí Dios también se arrepintió. Metanoia, cambió de mente. No hay nada de pecaminoso, no hay nada de malo con cambiar de la manera de pensar. No hay nada de malo. Es todo muy bueno el cambiar la manera de pensar si es algo para bien. Dios se arrepintió acá en Éxodo 32:14. El contexto de Éxodo 32, versículos 10 al 14, es que los israelitas colmaron la paciencia de Dios. Empezaron constantemente a injuriar a Dios, a calumniarlo, y Dios se hartó de los israelitas que iban en su camino en su éxodo a la tierra prometida, y le dijo a Moisés, hazte un lado, Moisés, yo de ti voy a hacer una gran nación, pero a este pueblo lo voy a destruir. Y Moisés intercede ante Dios por los israelitas. Y Moisés le dice, arrepiéntete, Señor, del mal que has determinado hacerle a tu pueblo, porque ¿qué dirán los egipcios de ti? Que tú no pudiste centrarlo en la tierra prometida que fluye leche y miel que le habías prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios se arrepintió. Metanoia. ¿Te fijas que no es el arrepentimiento de los pecados el que Dios está demandando al ser humano para que sea salvo? El arrepentimiento de los pecados, de las malas obras, lo tienen que hacer los salvados. Aquí cuando el ser humano ya es salvo, aquí es válido, porque seguirá pecando el cristiano, el salvado, el hijo de Dios. Aquí las personas no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Acá son hijos de Dios, acá tienen vida eterna, acá van al infierno. Si mueren acá, todas van al infierno. Si mueren aquí, van todas al cielo. Esta es la manada pequeña, son pocos los salvados. Es por eso que hay muchas personas que dicen que la salvación se pierde, que tú tienes que guardar santidad, que si tú pecas pierdes la salvación. Tienen ese pensamiento porque ellos no han sido salvos. Están acá todavía, procurando entrar. Hay gente que no está procurando entrar. Están los domingos levantándose tarde, van al estadio, juegan fútbol, toman vino, alcohol, beben alcohol, son personas impías. Pero los días domingos vemos un montón de gente procurando entrar. Son los cristianos evangélicos o católicos, que están dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley de Dios, de las obras morales de la ley de Dios para ser salvos. Están procurando, por eso significa que están dependiendo de ellos. No, yo tengo que guardar santidad, tengo que perseverar. Mire que si yo peco todo lo que quiera me voy al cielo. No han sido salvos, no entienden lo que es ser sellado con el Espíritu Santo. Una persona que es sellada con el Espíritu Santo, que es propio de una persona que pertenece a la genuina iglesia de Cristo, que ha sido salva, tiene un gran sensor contra el pecado. Los autos modernos, por ejemplo, tienen un sensor. Si tú no te pones el cinturón y empiezas a andar, y te avisa que tú cometiste una falla. No te has puesto el cinturón de seguridad. Cuando el ser humano salvado peca, el Espíritu Santo le hace entender que ha pecado y tiene que confesar el pecado el cristiano. En cambio, las personas que son muertas espiritualmente no tienen el Espíritu Santo y cuando pecan no se dan cuenta que pecan. Se creen que son buenas muchas de ellas. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y por qué dijo eso con tanta angustia el apóstol Pablo? Porque él tiene el sensor, el Espíritu Santo morando en él. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Juan capítulo 16. Es el Señor Jesucristo el que está diciendo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo morando adentro de su cuerpo, tiene el sensor.
Las personas que no han sido salvas no tienen ascensor. Cuando pecan, en sus múltiples pecados, ni se dan cuenta que pecan. No tienen ascensor. Un automóvil, cuando tú no te pones el cinturón de seguridad y comienzas a conducir, un automóvil sin sensor no te va a avisar a ti que tú tienes una falla. No te has puesto el cinturón de seguridad. No te avisa porque no tiene sensor. Estoy dando un ejemplo de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran convencedor de pecados. Juan capítulo 16. Cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice el Señor Jesucristo en Juan 16. El Señor se arrepintió aquí, Jonás 3:10. Dios mandó a Jonás a predicarle a los ninivitas, a la gente de Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la voluntad de Dios. Ese fue el dictamen del Señor. Pero, visto Dios que la gente de Nínive creyó al mandato, le creyó a Dios y se arrepintió en polvo y ceniza, Dios se arrepintió del mal que había determinado hacerle a los ninivitas. Metanoia, arrepentimiento. Cambió radicalmente su mente el Señor respecto de los ninivitas. Al principio, en su mente Dios tenía el propósito de destruirlos. En 40 días más. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero ante el pregonero Jonás, tanto que le costó a Jonás ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Tuvo que ser tragado por un pez, botado de un barco, etc. Pero al final, cuando cumplió su cometido, la gente, cuando oyó la pregonación de Jonás, se arrepintió la gente. Le creyó a la pregonación de Jonás. Y eso causó un cambio en el pensar de Dios en su mente. Y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerle a los ninivitas. Se arrepintió. Ese arrepentimiento que ha ocurrido en Dios, cuya palabra es metanoia en griego, es el mismo arrepentimiento que Dios demanda para que el ser humano, creyendo en el Evangelio, sea salvo. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Un cambio en el pensar. Cuando el ser humano entiende que necesita ser salvo, por la Biblia, adquiere conocimiento bíblico y entiende la grave situación en la que está espiritualmente, moralmente y judicialmente, que va marchando rumbo al infierno, cuando se arrepiente, se reconoce así y cree que Cristo lo salvó en la cruz del Calvario, cuando le dio Cristo vida eterna, cuando Cristo murió por sus pecados, dejándolo al ser humano exento de toda condena, liberado de todo juicio, cuando Cristo lo sustituyó en la cruz y le dio salvación eterna, la persona es salva. Eso es, querido amigo. Eso es. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os queréis reconoceros como estáis ante mí, muertos espiritualmente, moralmente corrompidos, judicialmente vuestras almas condenadas a la muerte. Hechos 17, 30 y 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se reconozcan como están, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que jugará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Dios, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo resucitó al tercer día. 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de tu salvación. Si tú lo crees, eres salvo y tienes vida eterna. Naces de nuevo espiritualmente, eres sellado con el Espíritu Santo, eres hijo de Dios. Mas si tú no lo crees, eres condenado. En Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, una vez que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, dándonos eterna redención de toda condena debido a nuestros pecados, eterna salvación y vida eterna, Él aparece durante 40 días, resucita el tercer día, y aparece durante 40 días a más de 500 testigos. Terminado ese periodo, el Señor saca a las afueras de Jerusalén a sus discípulos y les da la gran comisión y les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, 1 Corintios 15, del 3 al 5, a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado, ese bautismo ahí es el sello del Espíritu Santo. Cuando Dios bautiza con el Espíritu Santo al creyente en el Evangelio. El bautismo en agua, entre paréntesis esto, es un símbolo, un acto testimonial, simbólico, que da testimonio de lo que ya ha ocurrido en el salvado. Es una ceremonia pública para aprovechar de testimonial a los invitados qué es lo que significa ser salvo, qué es lo que es el bautismo espiritual. Es por eso que Cristo dice:
el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado, esa palabra ahí, bautizado, significa inaugurado para Dios a través del sello del Espíritu Santo. Es homólogo y está conectado con Efesios 1, versículos 30, Efesios capítulo 1, cuando dice el apóstol Pablo a los Efesios, y él os dio vida, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Entre paréntesis, ¿hasta cuándo el salvado está sellado con el Espíritu Santo por haber creído en el evangelio? Hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta ese evento nunca saldrá el sello. Ha sido sellado. Si peca, no pierde la salvación. Si peca, tiene que confesar el pecado. 1 Juan 1:9. 1 Juan 2, versículo 1 y 2. Y si no se quiere apartar del pecado, el salvado, si le empieza a hacer casos a las inmundicias de la carne que están en él, si empieza a ser dominado por la naturaleza pecaminosa que sigue viviendo en el salvado, en aquel que ya tiene santidad sin la cual nadie verá al Señor, en aquel que ya tiene la simiente de Cristo que no peca, si esa persona empieza a darse licencias para pecar, siendo hijo ya de Dios, entonces Dios saca su vara y azota. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12. Esta es la razón por la cual muchas personas que están procurando entrar a la salvación no han sido salvas, entre ellas muchos pentecostales, bautistas, centros bíblicos, Alianza Cristiana y Misionera, Iglesia Bethesda, un montón de organizaciones religiosas cristianas. Esa es la causa por la cual muchos de ellos después se apartan de sus congregaciones y empiezan a pecar y nunca les sucede nada. Y nunca les sucede nada, por ejemplo, se enferman, nunca les viene una crisis, nunca les viene una enfermedad grave, nunca les viene porque no son hijos de Dios, nunca han sido salvas. Estas personas nunca fueron salvas. Pertenecieron a una religión nomás. La gente de la religión le dice, se apartaron, se fueron al mundo, perdieron la salvación. No, nunca fueron salvas. Porque la persona que ha sido salva, que ha entrado por la puerta estrecha, que ha nacido espiritualmente de nuevo, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, que ahora es hijo de Dios, que tiene vida eterna, cuando peca y empieza a darse licencias para pecar, el Padre Celestial lo empieza a esperar un poco. Arrepiéntete, hijo mío, arrepiéntete, eres mi hijo. Yo no te voy a aguantar que peques como pecan los injustos. Tú eres un justo, hijo mío. Yo ya te he dado vida eterna en mi hijo. Apártate del pecado, confiésalo, arrepiéntete. Pero si es tosudo su hijo, el salvado, entonces Dios saca su azote y lo azota. Y eso significa para el salvado que se porta mal, que le viene una enfermedad, le viene una crisis, lo despiden del trabajo, le viene un accidente que lo deja licenciado. Y empieza a llorar en el juicio que el padre le está haciendo. Lo está latigando, le está azotando. Entonces, ese es un verdadero hijo de Dios salvado. Aquel que cuando se porta mal, el padre lo disciplina. Porque ahora, la persona que ha sido salva tiene un trato de padre a hijo, no de un bastardo. Lee Hebreos capítulo 12. Lo que pasa es que tú, querido amigo, dices que la salvación se pierde, si pecas pierdes la salvación porque no has sido salvo, estás engañado. Para ti son las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no en las obras, en la fe, porque lo que a ti te salva es la fe en el Evangelio, eso te salva. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En otras palabras, a menos que realmente no hayáis sido salvos, que vuestra fe no haya sido suficiente para haber creído en el Evangelio. Te estás creyendo que eres salvo, pero estás fuera, no estás dentro. Cristo no está en ti. Por eso dice, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que realmente no hayáis sido salvos, que no hayáis entrado por la puerta estrecha. ¿Eres un religioso nada más que estás procurando entrar? ¿No has entrado? Lucas 13:24. No, querido amigo, revísate. La salvación no se pierde por pecar.
cuando la salvación ya ha sido obtenida por el salvado, cuando la persona se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio, Marcos 1:15, ha obedecido estas dos demandas del Señor, pasa de muerte a vida. Y cuando peca, tiene que confesar el pecado y apartarse del pecado. Y si no lo hace, el padre tarde o temprano sacará su vara y azotará a su hijo. Y eso le significa a un verdadero salvado una enfermedad, una tristeza, una penuria muy grande, incluso un accidente grave que lo puede dejar lisiado. Así azota el padre a su hijo que se porta mal, a su hijo que empieza a pecar. Por eso que tú no has sido salvo, amigo, si tú dices que la salvación que Cristo consumó en la cruz, que es vida eterna, se pierde. Porque no sabes lo que significa ser salvo. No tienes al Espíritu Santo morando en ti. En Romanos 8:9, al final del versículo, el apóstol Pablo dice, y si alguno no tiene, el apóstol Pablo dice, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no tienes al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo morando en ti, no eres salvo. Tú estás diciendo que la salvación se pierde, te crees que eres salvo y no lo has sido, no has entrado por la puerta estrecha. No sabes tú lo que significa ser salvo. Tú tienes imaginaciones en tu mente de lo que es ser salvo. Por eso tú te imaginas en tu mente y dices, pero uno que es salvo si peca pierde la salvación. Tú dices eso porque no has sido salvo. El Espíritu Santo está morando en ti. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo morando en el salvado, actúa como un gran sensor contra el pecado del salvado. ¿Te acuerdas del ejemplo que te di del auto? Cuando una persona sube a un auto que no tiene sensor, si deja mal cerrada la puerta, por ejemplo, eso es un defecto, homologuémonos a un pecado. Y no se abrocha con el cinturón de seguridad, un segundo defecto, también homologuémoslo con un segundo pecado. Cuando tú echas a andar el coche, empiezas a conducir, no te vas a dar cuenta de que tienes la puerta mal cerrada y el cinturón de seguridad no te lo has puesto. Eso es una condición riesgosa, porque si tú tomas una curva muy cerrada, puedes salir eyectado por la tangente. Se te abre la puerta y como no tienes puesto el cinturón de seguridad, sales eyectado del vehículo y te puedes morir. Eso ocurre en un auto que no tiene sensor. Dos errores fatales. Supongamos que estos dos errores son pecados. Cuando tú tienes un auto que tiene sensor, y os estoy diciendo que el sensor, para darte un ejemplo, es figura del Espíritu Santo, en el ejemplo que te estoy dando. La persona que ha sido salva tiene al Espíritu Santo morando en él, tiene un sensor contra el pecado. Cuando la persona que tiene un auto con sensor se sube al vehículo, deja la puerta mal cerrada y no se pone el cinturón de seguridad, cuando comienza a conducir, el sensor le dice tut, 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 y uno mira la pantalla, puerta mal cerrada. La persona viene, abre la puerta que quedó mal cerrada, ¡fa! Y la cierra, y ahora queda bien cerrada. Corrigió el error. Sigue andando, tut, 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 y sigue funcionando el sensor. ¿Qué pasó? Y mira, cinturón de seguridad no ha sido abrochado. Entonces la persona corrige el error, se coloca el cinturón de seguridad. Dos errores que gracias al sensor son corregidos. Suponiendo que estos dos errores son pecados. Cuando la persona salvada tiene el Espíritu Santo y peca, inmediatamente el sensor, estoy diciendo yo que el Espíritu Santo que mora en el salvado se contrista. Se contrista, se entristece. Y la persona salvada comienza a sentir que hay algo malo en él. Y el sensor, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios que está en él, se contrista. En Efesios 4:30, ¿te acuerdas de Efesios 1, 13 y 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo de Cristo entra a morar dentro del salvado y lo sella hasta el día de la redención. Ahora en Efesios 4:30, el apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando el salvado peca contra Dios, si no confiesa el pecado cometido, según 1 Juan 1:9, y comienza a darse licencias para pecar, el Espíritu Santo que mora en él, el gran sensor espiritual, ¿verdad? Se empieza a contristar. Y ahí el salvado empieza a sentir que está mal con Dios, porque es su hijo. Y antes de que el padre saque su azote, él se arrepiente de su pecado, se aparta del pecado, lo confiesa y vuelve a la comunión con su padre.
Cuando el salvado genuino, tú no eres salvo, por eso dice que la salvación se pierde. Cuando el salvado genuino peca, no pierde la salvación, porque tiene vida eterna, es hijo de Dios, Dios es su Padre. Se confiesa el pecado, y además, si no lo confiesa y se porta mal y sigue pecando, el Padre saca su azote y lo disciplina. Incluso eso puede significar, en el caso extremo, que Dios Padre le quita la vida a su hijo, lo mata físicamente y se lo lleva al cielo, para que no siga dando pésimo testimonio. Claro, ¿tú has leído 1 Corintios 11? Cuando ahí el apóstol Pablo habla de tomar indignamente la cena del Señor, tú lees 1 Corintios 11, ahí dice, muchos están enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esa palabra, muchos duermen, es alusiva a la muerte física, como disciplina del Padre para con sus hijos. El salvado en Cristo, cuando muere, duerme. La disciplina del Padre. Cuando el salvado peca, no pierde la salvación como lo dicen las personas que no han sido salvas. Muchos de ellos religiosos que están procurando entrar a la salvación dependiendo del cumplimiento suyo a las obras de la ley. Y eso te hace a ti una persona que está en maldición. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo dice a los Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque está escrito, el justo por la fe vivirá, no por las obras de la ley, no por cumplir las obras de la ley. Bien, ya hemos leído Santiago 2.10, por ejemplo. Santiago 2.10 dice, porque todo aquel que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de toda la ley. Es decir, si una persona que guarda toda la ley se está santificando, guardando santidad, y un día tiene un mal deseo, peca contra Dios, para Dios es un adúltero, un fornicario, uno que se echa con varones, un asesino, todo eso. Quebrantó toda la ley. Todos los que dependen de las obras de la ley para ser salvos están bajo maldición. Para ser salvo hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y ahí uno entra por la puerta estrecha y tiene vida eterna. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Que Cristo cargó en la cruz todos tus pecados. Y Él los asumió. Y Él murió por tus pecados. Aquello que a ti condena tu alma, tu espíritu y tu cuerpo a la muerte, que son tus pecados, Cristo los tomó y los cargó en su cuerpo. Tú no los tienes más judicialmente. Judicialmente. En la práctica tú te ves cometiendo pecados, ves que otras personas pecan, ves que la gente que es de la iglesia de Cristo peca, pero judicialmente, y eso es lo importante, el aspecto judicial, tus pecados ya no existen más para Dios, porque Dios los eliminó todos en el Cristo. Ahí fueron cargados todos tus pecados y Cristo los eliminó todos. Seguirás pecando, no queriendo hacerlo. Cuando peques siendo salvo, tienes que confesar el pecado. Pero judicialmente tus pecados no existen más. Han sido expiados totalmente, judicialmente. Judicialmente. En el aspecto judicial, que es lo que importa. Porque las personas salvadas van a un juicio. El tribunal de Cristo, arriba en los cielos. No es un juicio para condenación, porque ya hemos sido salvos. Todos nuestros pecados fueron debidamente condenados en el cuerpo de Cristo. Hay un juicio acá a los perdidos. El juicio ante el gran trono blanco. Aquí sí que serán tomados en cuenta los pecados. Y la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare esa morirá. Las personas irán al lago de fuego, sus almas. Ahí morirán las almas. Y todo porque nunca se arrepintieron y nunca creyeron en el verdadero evangelio. Nunca depositaron fe en que Cristo los salvó de toda condena. ¿Cuándo nos salvó Cristo? Cuando Él murió por nuestros pecados, dejándonos a nosotros exentos de toda condena. Porque si Cristo por todos tus pecados, judicialmente significa que ya tus pecados no existen más. Judicialmente tus pecados ya no tienen por qué ser vueltos a condenar si Cristo ya los pagó con su muerte. Él expió todos tus pecados. Creer esto te hace salvo. No creerlo te condena. ¿Te acuerdas lo que dijo Cristo en Marcos 16, 15 al 16? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que en él creyere en el evangelio será salvo y el que no será condenado. Finalmente, ¿qué es lo que condena al ser humano? ¿Sus pecados? No. Obviamente los pecados son parte de la condenación, porque los pecados son los que hacen morir al ser humano, los castigan con la muerte. Pero finalmente, ¿qué es lo que finalmente condena al ser humano? Que nunca haya creído que Cristo lo salvó en la cruz, que le dio vida eterna. Nunca. Su fe no fue suficiente para alcanzarle su fe a creer que Cristo le dio vida eterna. Nunca lo creyó y por eso se va al infierno. El Señor Jesucristo dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora,
¿Cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? El que te salvó en la cruz, tu Salvador, el que murió por tus pecados, el que te dio vida eterna, el que te dejó exento de toda condena, tu Salvador, Él es. Ese es el nombre del unigénito Hijo de Dios. Una vez más, Juan 3:18. Cristo hablando en primera persona. El que en Él cree, Cristo está hablando acerca de sí mismo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido condenado? ¿Porque es pecador? ¿Porque no guardó santidad? No, no, no. ¿Porque no perseveró en su liturgia religiosa? No, 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 no. Porque no ha creído. ¿Qué es lo que condena al alma al infierno? No creer que Cristo lo salvó en la cruz. Querido amigo, tú que estás viendo este video, arrepiéntete, reconócete como estás ante Dios y cree que Cristo te dio vida eterna en la cruz cuando Cristo te salvó de toda condena debido a tus pecados, cuando Él murió por tus pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día para justificarte ante el Padre. Si tú te arrepientes y crees en el Evangelio, pasas de muerte a vida. Eres salvo, tienes vida eterna, eres hijo de Dios. Dios te hace nacer de nuevo, espiritualmente, te sella con su Santo Espíritu, te hace Dios y te da vida eterna. Si pecas, siendo salvo, tienes un seguro de vida, la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el seguro de vida. Si tú pecas, siendo salvo, no pierdes la salvación, porque hay una sangre bendita que está constantemente vertiendo, lavando de todo pecado constantemente a su iglesia. Cada pasado de muerte a vida, cuando peca, tiene que hacer caso a lo que dice el apóstol Juan. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuál es nuestro abogado? Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, los de aquellos que ya tenemos santidad. Cristo es la propiciación por todos aquellos que ya tenemos santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cristo es la propiciación por todos los que ya tenemos vida eterna. Cristo es la propiciación por todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Cristo. Cristo es la propiciación por todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Cristo es la propiciación por todos aquellos que ya somos hijos de Dios. Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, los que cometemos en la iglesia, los que cometemos los que ya tenemos vida eterna, los que cometemos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, los que cometemos los hijos de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Biblia. Arrepiéntete, conforme tu mente a la Biblia, conforma tu mente a la Biblia. Y déjate de estar diciendo que cuando el salvado peca pierde la salvación. Conforma tu mente, arrepiéntete, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, conforma tu mente que tú eres un ser espiritualmente muerto por haber pecado y que necesitas nacer de nuevo. Arrepentíos, entiéndete que eres un ser moral corrompido, pecado, que vas a pecar hasta que te mueras contra Dios. Arrepentíos, entiéndete que tu alma está condenada a la muerte. A ir al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. Así tienes que verte tú, eso es arrepentimiento. Tal como Dios se arrepintió, cambió su manera de pensar, aquí respecto del hombre, aquí respecto del pueblo de Israel, y aquí respecto al pueblo de Nínive. Así tienes que arrepentirte tú respecto de ti, no de tus pecados, sino respecto de cómo tú estás ante Dios, en qué parada estás tú, cómo estás posicionalmente ante Dios tú, espiritualmente muerto, judicialmente tu alma condenada a la muerte y moralmente corrompido. Cuando tú te reconozcas a ti, así te habrás arrepentido. Y ahora tendrás que creer en el Evangelio para ser salvo. Tendrás que creer que Cristo te dio salvación eterna de toda condena debido a tus pecados. Que Cristo te ha dado vida eterna, no una salvación que se pierde por pecar. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, en otras palabras. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto en la cual Cristo fue santificada. Cristo, antes de dar su vida en la cruz del Calvario la noche anterior, dijo, hablando del vino, que estaba siendo representada su sangre en el vino, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, que por vosotros es derramada. ¿Cuál es esa sangre? La limpieza de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cuando uno cree que Cristo derramó su sangre para la limpieza de todos nuestros pecados, cuando Cristo murió por nuestros pecados y nos dio total redención de toda condena, de todo pecado, hemos tenido vida eterna, somos salvos, por creer en este Evangelio.
Cuando tú crees que Cristo te dio eterna redención, eterna salvación de toda condena, no importando los pecados que cometas, cuando creas esto, que Cristo te dio vida eterna, Dios a tu fe, por tu fe te justifica y te hace nacer de nuevo y te sella con su Santo Espíritu. Y eres salvo para toda la eternidad. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos. Dios les bendiga. Chao.